Con este motor modificado podemos generar electricidad ilimitada usando solo agua. Un sistema en el que se obtiene el hidrógeno que compone el agua mediante electrólisis. Un sistema de energía inagotable, de energía limpia, sin contaminación. Quédate hasta el final del vídeo para ver el proceso completo de fabricación. Durante décadas se ha dicho que los motores basados en agua e hidrógeno eran imposibles. Todos los proyectos prometedores desaparecieron misteriosamente o sus autores murieron extrañamente. Nosotros te vamos a mostrar que la tecnología es real y se está ocultando. Comenzaremos cortando una plancha de acero inoxidable 304L de 3 milímetros de espesor. De aquí sacaremos 20 piezas que producirán la electrólisis. Para cortar la plancha utilizaremos una radial. Cada pieza medirá 4 por 5 centímetros. El acero 304L es un acero inoxidable de alta calidad y pureza. Debemos utilizar este tipo de acero inoxidable para maximizar la producción de hidrógeno. Nuestro prototipo se basa para funcionar en la electrólisis del agua. La electrólisis es una reacción química en la que moléculas de agua se dividen en sus átomos componentes, hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos cortadas las 20 placas de acero inoxidable 304L. Continuamos trazando todas las placas para posteriormente hacer 2 agujeros en cada una de ellas. Cada proceso de fabricación y cada material está diseñado y elegido para maximizar la producción de hidrógeno. Si no fuera así, la producción de hidrógeno no sería suficiente para hacer viable el funcionamiento de este prototipo. Primero vamos a hacer en cada pieza 2 agujeros de 6 milímetros. Para taladrar este acero inoxidable se requiere de brocas de alta dureza y además debemos lubricarlas con aceite de corte. A continuación, uno de los 2 agujeros lo haremos más grande, de 11 milímetros de diámetro. Así cada plancha tendrá un agujero de 6 milímetros y otro de 11 milímetros. Enseguida veréis por qué. Ahora vamos a utilizar pulimento líquido que aplicaremos con un disco de pulir en nuestra amoladora angular. Es muy importante pulir bien todas las piezas para que la cara externa reaccione mejor con el agua. Ya tenemos nuestras 20 placas terminadas. Ahora necesitamos 2 filtros de agua que aguanten al menos 8 bares de presión. Utilizaremos una de las planchitas de acero como plantilla para trazar 2 agujeros en esta tapa. Marcamos los agujeros y perforamos 2 agujeros de 6 milímetros de diámetro. Eliminamos los nervios de plástico que hay en el interior de la tapa para dejarla lisa. Quedará así. Ya tenemos el depósito preparado para introducir los electrodos. Introducimos una varilla roscada de acero inoxidable, métrica 6x1 de los orificios para determinar la longitud a la que deberemos cortarla.
Cortamos por la marca. Necesitaremos 2 varillas roscadas igual de largas. Eliminamos las rebabas en los extremos de las varillas y procedemos a montar los electrodos. Aquí tenemos todos los materiales preparados para su ensamblaje. Este proceso es bastante laborioso y requiere de unos pasos muy concretos para que funcione correctamente. Comenzamos poniendo 2 tuercas de acero inoxidable métrica 6 en un extremo de cada varilla. En una varilla metemos una arandela de nylon ancha y a continuación metemos 3 arandelas de nylon en la misma varilla. Al introducir la plancha de acero inoxidable, esas 3 arandelas de nylon encajan dentro del orificio de 11 milímetros. El objetivo de estas arandelas es que esta plancha no haga contacto eléctrico con esa varilla. Sin embargo, por el otro orificio metemos la otra varilla, que al no tener arandelas de nylon hará contacto eléctrico con la planchita. De esta manera iremos alternando planchas de acero inoxidable de modo que una plancha haga contacto con una varilla y la siguiente haga contacto eléctrico con la otra varilla. El patrón es arandela ancha, 3 arandelas pequeñas, plancha de acero, arandela ancha, tuerca y vuelta a empezar. Mientras que en la varilla contraria para esa misma plancha, el patrón es tuerca, plancha, tuerca. Aquí podéis ver el detalle de cómo las planchas están en contacto con las varillas de manera alterna. Ahora vamos a continuar con el mismo patrón alterno hasta instalar todas las planchas en las varillas. Las arandelas pequeñas de nylon encajan perfectamente dentro del agujero de 11 milímetros de cada plancha, lo que evita el contacto eléctrico con la varilla roscada. Aquí vemos cómo están colocadas las 20 planchitas y cómo el contacto eléctrico se va alternando gracias a las arandelas y la posición de las planchitas. Por último, colocaremos 2 tuercas a modo de tope. Apretamos bien todas las tuercas. Y vamos a colocarlo en la tapa de este depósito. Debemos poner 2 arandelas de nylon para una mayor estanqueidad. Introducimos las varillas por los agujeros que hicimos previamente en la tapa. Comprobamos que la altura a la que hemos puesto las tuercas como tope es la correcta. Como está todo bien, vamos a poner otras 2 arandelas de nylon por la parte exterior y 2 tuercas para fijarlas y sellar completamente el depósito. Y ahora sí, introducimos el conjunto dentro del depósito. Ha quedado muy bien. En uno de los orificios del depósito debemos poner un tapón. Utilizaremos cinta de teflón para evitar fugas de gas. Lo fijamos con firmeza. En el otro orificio pondremos estos racores. Su objetivo será unir este depósito con otro depósito a continuación. Estos racores podrían variar en función de las entradas de los depósitos que utilicemos. También utilizaremos cinta de teflón para evitar cualquier fuga de hidrógeno. Este depósito ya está completo. Ahora lo conectaremos con este filtro que soporta 8 bares de presión. Antes de conectarlo, debemos fijar un tubo de PVC de 20 milímetros de diámetro. Para pegarlo utilizaremos adhesivo para PVC. El tubo entrará a presión en la boquilla interior de la tapa. El tubo de PVC debe llegar casi hasta el fondo del depósito. Este será nuestro depósito burbujeador. El gas fluirá desde esta entrada y a través del tubo. Ahora unimos la salida del depósito electrolizador con la entrada del depósito burbujeador. Ya están unidos.
Ahora debemos unir toda esta serie de rácores para poder conectar un tubo de PVC de 6 milímetros de diámetro. Utilizaremos este sellador de roscas para unirlas una por una. Ya tenemos la pieza ensamblada para poder insertarla en el orificio de salida del burbujeador. Colocamos teflón una vez más. Y ahora que ya tenemos el conjunto listo, vamos a comprobar que los electrodos están montados perfectamente. Mediremos continuidad con un polímetro para comprobar que cada plancha hace contacto eléctrico solo con una de las varillas. Por ejemplo, esta varilla no hace contacto con esta primera plancha, pero sí con la siguiente. Ahora hacemos lo mismo con la otra varilla, pero en este caso hará contacto eléctrico con las planchas impares. Joder, ha salido muy bien. Aquí tenemos un generador eléctrico que funciona con gasolina. Este generador proporciona una potencia máxima de 3000 vatios. Tiene dos tomas de enchufe que nos entregan una tensión de 220 voltios a 50 hercios. Vamos a acoplar una plancha de aluminio sobre la que instalaremos nuestro equipo de electrólisis. Marcamos los puntos donde taladraremos para poder fijar la plancha al bastidor del generador. Hacemos una plantilla con una hoja de papel para poder trazar los agujeros de fijación del equipo de electrólisis. Situamos la plantilla sobre la plancha de aluminio para marcar y perforar todos los agujeros. Lo fijamos todo con pernos. Instalamos un interruptor de corriente en este orificio. A continuación, conectamos dos cables en los electrodos del electrolizador. Los fijamos firmemente con tuercas. Vamos a asegurar los cables con unas bridas. Y conectamos el cable rojo, el positivo, al interruptor de corriente. Este portafusibles irá conectado a la salida del interruptor. El fusible es un elemento de protección para nuestro circuito. En caso de una corriente eléctrica muy elevada, el fusible se fundirá, evitando así el flujo de corriente. Ahora conectamos este tubo de PVC de 6 milímetros de diámetro a la salida del burbujeador. Ahora vamos a desmontar el depósito de gasolina. Pero antes vamos a desconectar el tubo que alimenta de gasolina al carburador. Por aquí ya no entrará más gasolina. Ahora fijamos el electrolizador al bastidor. Y el tubo de salida de gas lo vamos a unir con el tubo de entrada de combustible al carburador. Y los fijamos con unas bridas. Nos encantan las bridas. Ahora debemos conectar los cables del equipo de electrólisis a la batería de arranque del grupo electrógeno.
Aflojamos los bornes de la batería. Ponemos terminales eléctricos en los extremos de los cables. Y conectamos de nuevo los cables en los bornes de la batería. El negro en el negativo y el rojo en el positivo. Ahora debemos reducir la entrada de aire a la mitad. Para ello, dentro del filtro de aire meteremos un trozo de cartón para bloquear parte del aire de entrada al motor. A continuación, llenaremos el tanque burbujeador con agua. No lo llenaremos del todo. Dejaremos una cámara de aire en la parte superior. Para preparar el electrolito, llenaremos una botella con 2 litros de agua y añadiremos 4 cucharadas de HH+. El HH+ es un compuesto altamente reactivo y eficiente para separar el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas de agua. Después os contaremos más sobre el HH+. Llenamos casi por completo este recipiente, con cuidado de que no rebose el agua. Y nuestro dispositivo está preparado. Prototipo de motor de hidrógeno. Primera prueba en interior. Para probar nuestro invento, lo primero que haremos será activar el interruptor que dará inicio a la electrólisis del agua. Esto comenzará a crear un gas compuesto por hidrógeno y oxígeno altamente explosivo en el primer contenedor. Una vez creado suficiente gas, podemos iniciar el arranque del grupo electrógeno. Ajustamos un poco el carburador para mejorar la combustión. Mientras vamos probando el equipo con varios dispositivos, vamos a hablaros un poco más de la ciencia detrás de este prodigio. El gas generado por el equipo de electrólisis pasará a través del burbujeador. Este dispositivo de seguridad es muy importante porque, en caso de que este gas altamente explosivo se inflamara en el motor y retrocediera hacia el electrolizador, el agua que hay dentro de este depósito neutralizaría una posible explosión, evitando así daños catastróficos al equipo. En futuros prototipos con hidrógeno, añadiremos también otro dispositivo de seguridad llamado arrestallamas. Muchos se preguntarán cómo es posible que este dispositivo esté violando las leyes de la termodinámica, ya que el coste energético para producir hidrógeno es demasiado alto como para mantener el equipo en funcionamiento. Para alimentar un motor de 3 kilovatios, necesitaríamos aproximadamente 0,42 kilogramos de hidrógeno por hora. Con electrólisis normal, esto requeriría unos 8,5 kilovatios hora de electricidad solo para romper el agua. Pero gracias al HH+, esta cifra se reduce a apenas 0,2 kilovatios hora. Una reducción de la energía necesaria de casi el 98%. El agua de la electrólisis se está volviendo de color rosado debido a un proceso de oxidación de los minerales disueltos en el agua. Este color rosado no nos preocupa, porque esto no afecta a la eficiencia de la electrólisis. Esta primera prueba del motor que funciona con agua ha sido todo un éxito. Por eso ahora lo vamos a probar en exteriores y os vamos a contar más sobre la ciencia que moverá el mundo algún día.
Prueba en exteriores del prototipo de generación de energía con agua. Para esta prueba, nos desplazamos a una zona rural. Vamos a probar distintas herramientas eléctricas sin hacer cortes en el vídeo, para comprobar que el prototipo funciona correctamente. Mientras tanto, explicaremos el modo de funcionamiento. El equipo de electrólisis está alimentado mediante la batería de arranque del grupo electrógeno. Cuando arrancamos el motor del generador eléctrico, la batería se recarga automáticamente. Por lo tanto, nunca podrá descargarse. Mierda. Aquí estuvimos a punto de sufrir un grave accidente. Recuerda mantener siempre tus aparatos apagados antes de conectarlos a la red eléctrica. Gracias al electrolito con HH+, el hidrógeno se genera a una velocidad enorme, utilizando muy poca electricidad. El motor quema ese hidrógeno, mueve el generador y este recarga la batería. Si hacemos el balance energético con la fórmula que veis en pantalla, vemos que la potencia generada es superior a la potencia consumida por el sistema. Es decir, el hidrógeno generado es suficiente para mantener en marcha el motor indefinidamente mientras quede agua en el electrolizador. El HH+ es un compuesto blanco cuya fórmula exacta está protegida por el Invention Secrecy Act, que mantiene 5.784 patentes bajo orden de secreto. La mayoría de esas patentes procede de los sectores energía y propulsión, y muchas nunca serán liberadas al público. Si un prototipo amenaza a las corporaciones fósiles, la vía habitual es la clasificación y el olvido. Nosotros tuvimos acceso a varias de esas patentes ocultas, y gracias a ellas estamos desarrollando estos prototipos. Pero también es el motivo por el que no podemos comercializarlas. Y por eso no debéis fiaros de nadie que diga vender este tipo de prototipos online. Son todos estafadores. Gracias al HH+ el agua se convierte en una especie de supercombustible, capaz de liberar casi 20 veces más hidrógeno que en una electrólisis convencional. Este fenómeno lo llamamos ruptura asistida de enlace, y podéis ver la fórmula en pantalla. El hidrógeno arde a unos 2.800 grados centígrados, generando una combustión perfecta y sin residuos. Al no usar aire, sino oxígeno puro generado en la electrólisis, se obtiene una presión de explosión un 30% superior a la de la gasolina. Esto se traduce en que con un depósito de apenas 2 litros de agua, con HH+, podemos mantener este generador funcionando a 3 kilovatios durante más de 8 horas seguidas. La única emisión es vapor de agua. Es probablemente el método de generación energética más limpio que existe, pero sigue oculta en la oscuridad. Esta tecnología podría acabar con el negocio del petróleo y devolver la independencia energética a las personas. No es casualidad que este tipo de tecnologías nunca lleguen al mercado. Patentes de sistemas como el HH+ han sido clasificadas por motivos de seguridad nacional. Y en más de una ocasión hemos recibido advertencias para no publicar estos prototipos. Pero no pararemos. ¿Te imaginas lo que pasaría si mañana esta tecnología fuera comercializada? ¿Te imaginas lo que pasaría con todos esos países que viven del petróleo? ¿Y todas las empresas petroleras? Exacto. No permitirán que eso pase hasta que el planeta esté saqueado de recursos.
Ya habéis visto de lo que es capaz este motor, con un poco de agua y unos gramos de HH+. Ayúdanos a hacer presión para que aquellos que ocultan esta tecnología se vean obligados a hacerla pública. Comparte el vídeo con todas las personas que puedas y comenta si conoces a alguien más que tenga un motor de agua que funcione. Y recuerda, la próxima vez que alguien te hable de Stanley Meyer y te diga que los motores de agua son una fantasía, enséñales este vídeo. Gracias por vernos. Recuerda que puedes hacerte miembro para apoyar nuestro canal y adquirir algunos de nuestros productos de merchandising en la tienda asociada. Nos vemos en el siguiente vídeo.